Muy buenas tardes, soy Ana Meca, redactora jefe del soldelorca.es y estamos en el primer debate de política joven. Pueden seguirnos en redes sociales y también van a poder ver este debate en nuestra página web, elsoldelorca.es. Estamos también en Facebook, en Twitter, en Telegram y en Instagram. Gracias a los protagonistas que esta tarde nos acompañan y les vamos a presentar. Por parte de Ciudadanos nos acompaña Antonio Montiel. Antonio, muy buenas. También está José Ángel Ponce, en representación del Partido Socialista. Muy buenas. José Andrés Martínez, del Partido Popular. Muy buenas. Rosa Egea, de Podemos. Y está también Pablo López, de Izquierda Unida. Muy buenas. Los cinco van a participar en este debate. Les vamos a explicar el formato en el que se va a desarrollar este debate, que se divide en 3 bloques. 2 minutos tendrán en el primer turno, en el primer bloque, que va a ser destinado a empleo, y 1 minuto en el segundo bloque. También les vamos a dar la oportunidad a los 5 protagonistas de tener su despedida con el conocido minuto de oro. El orden en cada debate lo hemos hecho por sorteo y los 5 protagonistas, los 5 representantes han estado presentes. El primer bloque, que este debate joven del soldelorca.es, es el tema de empleo, un tema de empleo que va a empezar Pablo López, representante de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que si a día de hoy hablamos de empleo, tenemos que hablar de falta de derechos y de explotación laboral. Precisamente aquí en Lorca, en el año 2007, cuando el Partido Popular entró al gobierno municipal, había 2.728 parados. Y a día de hoy, después de esta va a ser la tercera legislatura del Partido Popular y la tercera legislatura de la señora Ibarra como concejal de empleo, tenemos unos datos que son de 6.030 parados más en Lorca. Es decir, estamos hablando de 3.300 empleos, de 3.300 parados desde que la señora Ibarra entró a la concejalía de empleo. A día de hoy, el empleo que conocemos es un empleo muy precario. A lo mejor hay 3 trabajadores en un puesto que antes ocupaba 1 y ahora hay 3 que a lo mejor cobran 500 euros cada uno y hacen el sueldo que antes cobraba una persona por 1.500 euros. Como todos sabemos, el empleo que se ha creado desde que el Partido Popular entró al gobierno es un empleo precario, es un empleo de explotación, y cuando ellos dicen que el empleo, que se está creando empleo, yo me preguntaría qué clase de empleo se está creando y cómo pueden decir y ser capaces de salir en los medios de comunicación a decir que Lorca está creando empleo cuando lo único que se está haciendo es destruir empleo, y el poco empleo que se crea es un empleo muy precario. En Lorca, el 11 de mayo de 2011, tuvimos la desgracia de sufrir un terremoto, y dentro de todo lo malo que causó, pues teníamos la oportunidad de dar trabajo a los jóvenes, a los lorquinos y a las empresas lorquinas en la reconstrucción de Lorca, y esas obras y esa reconstrucción, en vez de ir para los lorquinos y para las empresas de Lorca, pues lo único que han hecho es ir para los amigos de Madrid y para los amigos de las grandes empresas. Por lo tanto, pues yo creo que de empleo de calidad, nada. Será ahora el turno de Rosa Egea, de Podemos. Seguimos hablando en este primer bloque de empleo. Tus 2 minutos. Bueno, buenas tardes. Yo, para empezar, quería hablar, vamos a hablar de empleo y de paro, y con los últimos datos que han salido de paro se constata que en la región hay un 49,2% de paro juvenil. Esto es, 1 de cada 2 jóvenes en la región de Murcia está en situación de desempleo. Cuando los políticos salen en la tele y hablan de recuperación y de creación de puestos de trabajo, de verdad yo no entiendo a qué se refieren, porque es muy fácil decir que tú estás bajando el empleo, pero ocultar que también está bajando la población activa. O sea, que en España se han ido, comparando con el último año, hay 53.000 personas menos activas. Se registra ese número ese dato. Si para el Partido Popular crear empleo es echar a la gente, de verdad no creo que esa sea la solución. Desde que comenzó la crisis son más de 5.000 jóvenes los que se han ido de la región de Murcia.
se han ido fuera a buscar ese empleo que aquí se les niega para poder construir una vida digna. O sea, es que tampoco estamos pidiendo mucho. Y bueno, también quería decir que el 80% de los contratos temporales, o sea, de los contratos laborales que se están firmando, son temporales. ¿Esto qué quiere decir? Que donde antes había un contrato firmado a jornada completa y de forma indefinida, ahora hay 2 temporales de media jornada en el que cobras 300 euros y con el que no se puede construir ninguna posibilidad de vida. Y también, para terminar, quería hablar del becariado y es la situación que estamos sufriendo los jóvenes hoy en día. Yo misma he estado trabajando 2 años siendo becaria, sin derecho a cobrar el paro, sin derecho a tener vacaciones, sin derecho a cogerme una baja por enfermedad, y claro, esto y cotizando a la seguridad social, por supuesto, y contribuyendo. Esto no es bajar el paro, porque esto es negarle a toda mi juventud, o sea, a toda mi generación, el poder construir una vida por sí misma, el poder independizarte, el poder construir una pensión el día de mañana, sé que algún día nos podemos jubilar. Seguimos con el turno que este primer bloque nos ha deparado y es ahora el turno de José Andrés Martínez del Partido Popular. Buenas tardes, y bueno, a la hora de hablar de empleo debemos de tener presente de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Cuando hablamos del empleo en el año 2011, cuando entró el Partido Popular, existía una grave crisis económica al borde casi del rescate por la Unión Europea, donde se perdían puestos de empleo y muchas empresas cerraban. Entró el Partido Popular y se establecieron una serie de reformas, una serie de medidas que provocaron que del año 2011 hasta la actualidad, año 2016, se ha producido un aumento del empleo y un aumento de las empresas. Las empresas ya se atreven a invertir y a acoger a gente joven para trabajar en sus empresas. El objetivo no está cumplido, ni mucho menos. Pretendemos llegar a los 20 millones de empleados en el año 2020, una creación de empleo de calidad y empleo estable. El paro juvenil, que en contraposición con mis compañeros, los datos ya sabemos que depende de donde los mires, son de una manera o son de otra. Pero el paro juvenil está ahora mismo en un 11% menos que en el año 2011. La contratación indefinida a tiempo completo ha aumentado en un 5,2%. Se abre el camino a los jóvenes y el paro juvenil disminuye en 80.000 jóvenes. Si hablamos de la región, en la región se están simplificando los trámites burocráticos y se está permitiendo dar acceso a todos los emprendedores y a todos los jóvenes, porque todas las ideas son buenas. Se está reduciendo y se está haciendo una exención en impuestos tanto para los autónomos como para las empresas, facilitando la contratación joven. Y en el ámbito local, y voy resumiendo por el tiempo, en Lorca, como no podía ser de otra forma, no es que baje el paro, sino que baja muy por encima de la media regional y de la media nacional, con 1.000 empleos en el último año. Ahora de Antonio Montes, de Ciudadanos, le voy a poner el tiempo para que... Buenas tardes, y en primer lugar, que creo que estamos todos de acuerdo, gracias por darnos la oportunidad de tener un debate a 5, que me parece bastante bonito. No creo que podamos hablar del paro juvenil o del empleo joven sin dividirlo en 3 pilares, que yo lo he dividido tanto en autónomos como en cuestiones de paro, en los propios parados, y después en cuestiones de la empresa, el empresario, que es el que contrata. Fuera datos, que veo que no nos ponemos de acuerdo con los datos, lo más importante es que cuando, por ejemplo, se lo contaba a un amigo, quien me lo contaba a mí, ha terminado la carrera de arquitectura y no consigue encontrar empleo. Y le digo, bueno, pues autoempléate, sea autónomo. Y me decía, no puedo, tengo que pagar 360 euros mínimo al mes y no me llega. Es decir, ¿qué propone desde Ciudadanos? Si no llegas a salario mínimo interprofesional, no pagues. La cuota de autónomo es una oportunidad para que puedas autoemplearte y después, conforme vayas creciendo, quedes más puestos de trabajo. Y si superas el salario mínimo interprofesional, ¿por qué no ir aumentando la cuota en función de tu facturación mensual? Después, en cuanto al paro, hemos visto ya varios casos de corrupción, tanto en la Xunta de Galicia como en Andalucía, con los cheques de formación. ¿Qué proponemos nosotros? Que creo que también va a estar
el empleo juvenil, porque ya hay bastantes jóvenes con empleo de larga duración. Que se le dé un cheque a los empleados, a los que se quedan en paro de larga duración, para que ellos sean los que busquen esa formación en las empresas y no sea mediante una subvención los que la propia empresa se la acaba apropiando, la empresa que ofrece el curso de formación. Para finalizar, que creo que me queda poquito, y las empresas, lo que proponemos de Ciudadanos es que si contratan un parado de larga duración, se les rebaje la cuota. Va a cerrar este primer bloque de empleo José Ángel Ponce, del Partido Socialista. Bueno, hola, buenas tardes. Después de las intervenciones de mis compañeros, yo creo que queda clara cuál es la situación que vivimos los jóvenes en Lorca, en la región de Murcia, en definitiva el país, y podíamos hablar de las injustas medidas, de los recortes durísimos que hemos sufrido los jóvenes durante estos últimos 4 años, pero yo creo que sería hacer pagar también al representante del PP una culpa que él no tiene, ¿no? Y yo creo que también eso es lo que nos tiene que diferenciar de esos viejos políticos, entre comillas, estos nuevos políticos de hoy, de venir aquí con soluciones, con propuestas y con reivindicaciones justas. Sí que es verdad que no puedo dejar la oportunidad de decirlo, es cuando se habla de recuperación. A mí me cabrea, me cabrea porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos, tenemos amigos, tenemos familiares que han tenido que coger la maleta porque esa ha sido la única salida que han tenido por parte de las administraciones, de esos representantes públicos que cuando llega la hora de las elecciones prometen y luego finalmente se olvidan. Yo creo que es una falta de respeto intentar hablar de recuperación mientras esos jóvenes, amigos, familiares que tuvieron que coger la maleta siguen fuera. Y por traer un poco el tema a lo que es lo local, yo sí noto que algo falla en esas políticas, algo falla, y yo pongo el foco precisamente en los cursos de formación. Hay veces que nos intentan meter en la cabeza que sí, que se está intentando, que se está apostando por dar formación a esos jóvenes. ¿Qué formación le estamos dando? Y bajo qué condiciones, bajo qué criterios de asignación de cursos, que muchas veces es lo que nos indigna y lo que frena a muchos jóvenes, de esos miles de parados lorquinos que decíamos al principio, a la hora de buscar trabajo. Por no hablar de esa falsa promesa que nos dijeron a todos los universitarios de que sí, de que no os preocupéis, de que cuando tengáis vuestra carrera ibais a tener un trabajo. Pues esa es la única salida que como decía, teníamos al principio, la de la puerta para intentar buscarse fuera de nuestra frontera el futuro que aquí se nos niega. Pues hemos escuchado estos primeros 2 minutos que cada uno de los representantes han tenido en cuanto al bloque de empleo, y ahora le vamos a dar la posibilidad de un nuevo minuto para seguir hablando de un tema que, como estamos comprobando, está dando mucho esta tarde en este primer debate joven. El turno va a ser el mismo. Ahora, en vez de 2 minutos, va a ser 1, y el primero, como ha sido ya en una primera ocasión, va a ser Pablo López, de Izquierda Unida. Bueno, pues al parecer el del Partido Popular, el representante del Partido Popular, viene a echarse flores del empleo que su partido está creando. Y yo me preguntaría qué datos son los que está diciendo, porque yo, por muchas flores que intentes echar, esos datos no llegan a ser del todo ciertos. Y en 2011, cuando el Partido Popular entró al gobierno, había menos paro que hay a día de hoy en 2016. Ahora hay más paro que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Entonces, pues no entiendo lo que has dicho y lo que has explicado. Si no, me parece que te ha echado unas flores a ti y a tu partido que no son del todo ciertas. Y con respecto a Ciudadanos, pues ha hablado de que en Andalucía pues hay mucha corrupción, pero quien apoya la corrupción en Andalucía es precisamente Ciudadanos. Ciudadanos es el que apoya al gobierno del Partido Socialista, un gobierno que está lleno de corrupción, y entonces no entiendo esa Bueno, yo solo quería apuntar 2 cosas. A José Andrés, ¿eres? A José Andrés le quería decir que está muy bien que venga aquí a repetir el argumentario que le ha dicho su partido, pero es que la realidad no es que se esté creando empleo, porque yo aquí mismo tengo unos datos que recoge que en el 2014, por ejemplo, se crearon 127.000 empleos, cuando más de 28 millones de horas de trabajo fueron rebajadas. Entonces, si se crea empleo
y se reproduce una reducción de las horas de trabajo, volvemos a lo mismo. O sea, no podemos llamar a creación de empleo a crear puestos de trabajo que son contratos de 20 horas al mes o 30 horas al mes, porque con esas horas de trabajo y con el salario percibido no se puede construir una vida digna, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país. Y otra cosa que quería apuntar era que, insisto, hacer que bajen las cifras del paro no es echar a la gente. Tenemos que recuperar a todas esas personas que se han ido de España y darles la posibilidad de construir una vida aquí. El siguiente en el turno, y también por alusiones, es José Andrés Martínez, del Partido Popular. Bueno, visto que los datos que tenemos son totalmente contradictorios entre nosotros, pues los datos que tengo, al margen de los que he mencionado antes, que son datos oficiales, ahora voy a hacer alusión a datos reales de la calle, de la gente. Yo, bueno, por mi trabajo estoy constantemente en contacto con las empresas y con el mundo empresarial, y yo veo cómo las empresas aumentan sus trabajadores, las empresas aumentan las instalaciones como consecuencia del aumento de los puestos de trabajo. Y a nivel local, aquí en Lorca, la gente, las caras que lleva la gente no es las mismas caras que llevaban hace 5 o 6 años. La gente está mucho más contenta, la gente estaba encontrando empleo, antes encontraba familias enteras que estaban en el paro, y actualmente la situación ha cambiado bastante. Antonio. Bueno, primero, en réplica a Pablo, no es cierto que Ciudadanos apoya un gobierno de corrupción en Andalucía. Firmó un pacto de investidura, además eliminando a Chávez y Griñán, principales aforados. Pero eso para empezar. Y después no es un pacto de investidura. Dejemos de engañar a la gente con pacto de investidura y gobierno en coalición, que no es lo mismo. No es gobernar, es dejar que gobiernen, ¿vale? Pero sin firmar nada con ellos. En Madrid también. En Madrid Ajá. la única, en Andalucía Ajá. lo eres. Ok, pacto de investidura. En Murcia, Pedro Antonio Sánchez con el auditorio. Ok, no te lo compro. Ok, no te lo compro, pero vale. Es un pacto de investidura y no un gobierno en coalición. Seguimos proponiendo y las que no nos parecen bien se van fuera, ¿vale? Vale, primero. Y por último, vale, lo único que tenemos claro, creo, los 5, es que hay que ir hacia... Bueno, no sé si los 5, pero sí que hay que ir hacia un cambio de modelo laboral en el que el principal motor económico de la economía y el principal motor de creación de empleo sean los autónomos. Y no se puede tener una cuota mínima fija de 260 euros, da igual de la facturación, da igual de lo que facture. Será el turno ahora para cerrar este segundo turno dentro del bloque de empleo de José Ángel Ponce, del Partido Socialista. Bueno, yo en verdad, en respuesta un poco a todos, hay que centrarse en los autónomos, pero hay que centrarse en dignificar sobre todo la figura del trabajador, porque ahora mismo está rodeado de precariedad y de falta de derechos, y eso todo viene, que se le ha olvidado en todos esos datos al representante del Partido Popular, de una reforma laboral injusta en 2012, hecha a espaldas de todas las fuerzas sindicales y políticas y sociales de España, y en definitiva que trajo precariedad, que es lo que decíamos y lo que al final estamos todos convencidos de que es la realidad que vive, independientemente de las sonrisas que vemos por la calle. Y luego sí que es verdad que a mí me falta, de hecho, y es verdad que por el poco tiempo que tenemos, pero animo también a los que estemos aquí, más allá de la crítica, empezar a dar cuál es la solución que aporta cada partido, que pasa por la subida del salario mínimo interprofesional, de la mejora de las condiciones, mejora de la negociación, en definitiva, recuperación de esos derechos consolidados que sin duda alguna tienen la marca de un gobierno socialista. Así que animo al resto de fuerzas políticas de que no se queden solo en la crítica, sino que aporten soluciones. Por aquí, podéis, no os quedéis ahí, podéis